No existe ningún truco o método mágico como para que cualquier persona pueda hacerse rico con la inversión en bolsa. Estos métodos suelen ser muy rentables para quien los vende, pero solo le hacen perder tiempo y dinero a quien los compra. La inversión en bolsa, como siempre decimos, ni es tan fácil como algunos te lo venden, ni tan complicado como otros te lo quieren hacer ver. Por eso aquí van algunas verdades o secretos acerca de la inversión en bolsa que debe grabarte en tu cabecita cuanto antes. Pero tanto para aquellos que me conocen como para los que no, quiero que tengáis claro quién os está dando estos consejos o pautas. Yo soy alguien que reconozco que por mi forma de ser y por mi forma de invertir, donde básicamente trato de limitar al máximo los riesgos, mis principales errores, si se les puede llamar errores, es perderme una ganancia mayor, porque yo sigo un principio muy básico en bolsa: más vale equivocarme y no ganar que equivocarme y perder. Y a mí no me tiembla para nada el pulso a la hora de vender en pleno mercado alcista, dejando que los últimos euros los ganen otros inversores. Y la primera verdad bursátil ya os la he dicho en la introducción: no existe ningún atajo, truco o método mágico. El único atajo sería aprender de los buenos inversores y leer todo lo que puedas acerca de la inversión, pero ojo y nunca te equivoques de maestros. Solo se requiere tener muy claras algunas pautas muy sencillas y algunas estrategias de control de riesgo, y sobre todo saber que es algo que requiere de paciencia. La bolsa, lo digo una vez más, está hecha para ganar dinero a largo plazo, y tarde o temprano los inversores llegamos todos a la misma conclusión, y esto nos lleva al punto número 2. Como en cualquier negocio, se gana más dinero comprando que vendiendo. En muchos casos no se trata de las acciones o producto que compras, se trata de lo que pagas por lo que compras. El momento de compra lo es todo, chicos, y esto es muy sencillo de entender. Si compraste Amazon a $400, vas a ganar más dinero que si compras las acciones de Amazon a $3.000. Esto no es ciencia espacial, ¿eh? Dicho de otra manera, y esto va a chocar con uno de los consejos de Warren Buffett: si compras una empresa mediocre a un precio muy barato, vas a ganar más dinero que si compras una excelente empresa a un precio muy caro. Y no tergiverséis, ojo, no se trata de comprar basura o empresas que estén a punto de quebrar. Se trata de elegir el momento ideal de compra de una acción, y para ello nos vamos al tercer punto. El margen de seguridad lo es todo en la inversión. En términos de tranquilidad para el inversor, cuando compramos con un amplio margen de seguridad, podemos dormir tranquilos con nuestras inversiones. ¿Qué es el margen de seguridad? Lo explico de una forma muy fácil. Básicamente podemos decir que estamos comprando con un margen de seguridad cuando el valor intrínseco de una empresa se mantiene estable, pero el precio de la acción baja. Cuanto más baje el precio de la acción, más margen de seguridad tendremos. ¿Y esta situación cuándo se da? Precisamente cuando los mercados bursátiles sufren fuertes correcciones o cuando llega una crisis de grandes dimensiones. También cuando una empresa tiene un problema puntual o presenta unos malos resultados puntuales y los augureros de siempre comienzan a decir que es el fin de la empresa. Si hablamos de una crisis, por regla general tienden a caer todas las empresas e industrias durante algún tiempo debido a que los inversores entran en pánico. Los precios de las acciones se suelen ver todos perjudicados, pero no todos los negocios se suelen ver perjudicados por igual, y es por eso que los mercados bajistas son los mejores para posicionarse dentro del mercado e ir acumulando acciones. Estamos comprando cuando todos están vendiendo, porque aquí hay otra verdad
o secreto que debes tener claro. Los inversores que más éxito tienen son los contrarian, que como su nombre indica, son los que hacen todo lo contrario al resto de las masas. Ten en cuenta que la mayoría de los inversores o especuladores, entre el exceso de operativas con el trading, entre la búsqueda de tendencias en mercados planos, o bien no ganan dinero o ganan muy poco dinero. Otros inversores invierten en base a los consejos de analistas, y algunos de estos consejos, pues telita, ¿eh? Me imagino que alguna vez habréis escuchado decir un analista eso de: yo no compraría esta empresa a 4 euros, solo la compraría si supera la resistencia de los 7 euros. O sea, no compres esta acción a 4 euros. Pero cuando pase de los 7, cómprala por encima de 7. Y luego la gente se pregunta por qué no ganan mucho dinero en bolsa. Pues no, señores, si has analizado una empresa, esta empresa tiene un buen negocio, lo está haciendo bien y encima tenemos cierto margen de seguridad, ¿por qué voy a invertir en base a un gráfico cuando puedo invertir en base a los fundamentales de esa empresa? Personalmente, cuando más dinero hice en bolsa, fue precisamente cuando hice lo contrario de lo que decían los analistas. Compré acciones muy baratas cuando ellos decían que no entraras en esa acción, y cuando comenzaron a recomendar comprar, pues yo ya tenía una excelente rentabilidad, y ahí creo que radica este negocio. Los buenos inversores son conscientes de que es más importante saber de psicología que de matemáticas o economía, y ahora quiero que comprendáis una cosa. Imagina que has entrado en bolsa porque todo tu análisis te lleva a que es el momento de entrar, que estás en el momento correcto, con las acciones correctas y con la apuesta correcta. Tienes tu visión completamente clara, totalmente cristalina, pero el mercado no hace lo que tú crees que debería hacer y la cotización comienza a moverse en sentido contrario. En ese momento comienzas a ponerte impaciente, incluso te surgen dudas sobre si tu análisis certero anterior podría haber fallado, podrías no haberlo hecho bien. Pues bien, tu análisis es correcto. Lo que no es correcto en estos momentos es tu cerebro, tu psicología ante la inversión. Por eso se suele decir que el mercado lo mueven únicamente dos sentimientos, el pánico y la codicia. En cuanto comienzas a controlar estos impulsos, es cuando comienzas a ser un inversor mucho más competente. Y no es fácil tener una idea de inversión que va en contra del pensamiento masivo del resto de inversores y analistas, y tener la fortaleza mental para mantener esta idea cuando todo va en contra de esa idea que tú tienes. Pero bueno, ahí radica el éxito de los grandes inversores. Sobre las personas inteligentes en la inversión, cuando en el mercado se enfrentan los osos contra los toros, es decir, los bajistas contra los alcistas, por muy inteligente que seas y por muy buen análisis que hayas hecho como alcista, en el lado de los bajistas hay un tío igual de inteligente que tú o más inteligente que tú que ha llegado a la conclusión totalmente contraria a la tuya. Ambos estáis convencidos de que estáis en lo correcto, pero al final solo tendrá razón uno, pero ese uno no será ninguno de vosotros dos. Y esto nos lleva a la verdad más absoluta que existe en los mercados bursátiles. Solo el mercado tiene la razón. Nadie, absolutamente nadie, y repito, nadie tiene ni la más remota idea de lo que va a hacer el mercado en los próximos 5 minutos, al día siguiente o dentro de un año. Y todo aquel que acierte es porque tenía un 50% de probabilidad de acertar y un 50% de probabilidad de fallar. Quien acierte no será un genio, ni es porque sea más inteligente que tú o porque sabe más que tú. Simplemente esta vez ha tenido más suerte que tú. Como dijo un famoso inversor, yo sí tengo claro lo que va a hacer el mercado para la semana que viene o para el año que viene. El mercado va a fluctuar, arriba o abajo, pero va a fluctuar. La segunda cosa que debes tener clara es que a largo plazo el mercado va a subir.
Independientemente de las crisis o desastres que surjan, los mercados acabarán subiendo porque la economía mundial sube más de un 9% cada año. Y esto desemboca en otra verdad absoluta cuando hablamos de la inversión en bolsa. La única certeza que debes tener en bolsa es que no existe absolutamente ninguna certeza. Es renta variable, por lo que no existe ninguna inversión segura por muy seguros que estemos. Aún así, si hacemos las cosas bien y queremos conseguir altas rentabilidades, debemos asumir riesgos, pero siempre desde la humildad y nunca desde la supremacía del conocimiento y la perfección, porque hasta los más grandes inversores, los mejores inversores de la historia, también han metido la pata a lo grande. El secreto está en hacerlo de forma que seamos capaces de limitar al máximo el riesgo para poner las probabilidades a nuestro favor y que si metemos la pata no estemos demasiado expuestos a esa metedura de pata. La inversión en bolsa no es ningún juego. Aunque ahora los jóvenes puedan operar en bolsa desde su móvil como si estuvieran jugando al Candy Crush, si entras a la bolsa con la mentalidad de jugar, perderás. Si tratas a la bolsa como si fuera un casino, el casino siempre te ganará, porque la casa siempre gana. El truco del casino es hacer que los jugadores estén en la mesa el máximo tiempo posible. El casino sabe que por muy buena racha que haya tenido el jugador, si lo mantiene ahí sentado, jugando, volverá a perder todo lo ganado más otra parte importante de su dinero. Y esto es lo que ocurre precisamente con el trading, que por cierto, por si no lo viste, te recomiendo que veas el último vídeo que hice sobre trading y sobre algunos traders. A la bolsa tampoco se entra para probar suerte y ver qué ocurre. Aquí hay que entrar sabiendo dónde entramos, sabiendo lo que compramos y por qué lo compramos. Y desde luego hay que hacer bien los deberes antes. Y por último, el tema de la diversificación. Habréis escuchado eso de que diversificar en bolsa es una forma de protegernos de nuestra propia ignorancia. ¿Y quién dijo eso? El señor Robert Kiyosaki, que no lo tengo precisamente incluido en mi lista de grandes inversores. Ahí tienes el vídeo. La diversificación en bolsa depende de muchos factores, pero desde luego que diversificar no es protegerse de la ignorancia, sino asegurarse de no poner todos los huevos en la misma canasta, algo que se considera precisamente de personas inteligentes. Ahora bien, depende entre otras cosas del dinero al que queremos sacarle rentabilidad. Si tienes un capital de 10 millones de euros, no es aconsejable meterlo todo en la misma empresa o en la compra de las mismas acciones. En ocasiones sería aconsejable varias empresas, varios índices e incluso varios mercados, incluso diversificar la renta variable con bonos o similares. Ten en cuenta, entre otras cosas, que necesitas menos interés para sacarle alto rendimiento precisamente por el tamaño del capital que inviertes. Si tienes un capital de 100.000 euros, pues también debes diversificar, aunque sea algo menos. Y si tienes solo 2.000 o 4.000 euros, aquí es cuando por motivos evidentes se trataría de ser más francotirador y estudiar la mejor inversión posible para rentabilizar al máximo esos 2.000 euros. Aunque a veces lo más aconsejable sería invertir en una empresa que pague buenos dividendos, mientras por otro lado hacemos más dinero para meterlo en el mercado. Y estas son algunas verdades que cada cierto tiempo te vendría bien repasarlas, porque muchos inversores las olvidan con el tiempo y es cuando empiezan a meter la pata. Si queréis que en próximos vídeos tratemos algún tema en particular sobre la inversión, dejádmelo en un comentario. Y ya os dije hace tiempo que estaba pensando en hacer un curso de bolsa para subirlo gratis a internet. Lo que pasa es que hasta que no suban un poquitín los suscriptores y las visitas, sería como pegar varios disparos al aire. Pero llegará. Suscríbete para no perderte nuestros próximos vídeos, dale me gusta al vídeo solo si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chicos.